Sean todos bienvenidos a Desafío Q y a Oficial. Hoy demostrarás tus conocimientos con esta trivia de 100 preguntas sobre la Biblia. No olvides de suscribirte, darle like y comentar tus respuestas. Comencemos. ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? ¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? ¿Cuál contiene más libros? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llamaba la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría? ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¿Cómo se llamaban las 7 iglesias que recibieron las cartas en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se encontraba Císara cuando murió? ¿Quiénes fueron algunos de los que se unieron a Pablo luego de oír su discurso en Atenas? La muerte montada sobre un caballo amarillo apareció al abrirse el sello del Apocalipsis. ¿Cuál libro de la Biblia termina con un signo de interrogación? ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? ¿Cuántos discípulos envió Jesús de 2 en 2 para preparar los lugares a donde él pensaba ir? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿A cambio de cuántas monedas Judas entregó a Jesús? ¿Cuáles son los libros de la Biblia en los que no encontramos la palabra Dios? ¿Qué hubo cuando el Cordero rompió el 7º sello? ¿Durante el reinado de cuáles reyes profetizó Oseas? ¿Cuántos años más vivió Noé después del diluvio? ¿Quién era un hombre rico y recaudador de impuestos? ¿Cuál de estos libros tiene más de un capítulo? ¿Cuáles eran las características de la bestia que subía de la tierra en el libro de Apocalipsis? ¿A quiénes llamaba la multitud de Listra con los nombres de Zeus y Hermes? ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Durante el reinado de cuál rey fue profeta Sofonías? ¿Cuál fue la mujer que primero acogió a su enemigo y después lo mató?
¿Cuántos carros de hierro tenía Javín? ¿A quiénes apodó Jesús como Boanerges, que significa hijos del trueno? En la visión profética de Juan, ¿cuántos eran los jinetes del Apocalipsis? El libro de Hechos de los Apóstoles se clasifica como ¿quién escribió la epístola de Judas? ¿Cuáles dos hombres dijo el apóstol Pablo que habían naufragado en la fe? ¿Cuál de los siguientes no es un libro apócrifo? El arcángel Miguel y el diablo disputaron por el cuerpo de... ¿Cuál de los discípulos acompañó a Jesús hasta su crucifixión? ¿Cuántos años vivió Adán? ¿A dónde fue Pablo después de su visita a Atenas? ¿Qué animal mordió a Pablo en la mano? ¿Durante cuál día de la creación creó Dios el sol, la luna y las estrellas? ¿Cuáles elementos componían la estatua del sueño de Nabucodonosor? ¿Cuál fue el pueblo que recibió a Pablo con avidez y examinó bien las escrituras para ver si era verdad? De los 12 discípulos de Jesús, ¿cuáles eran hermanos? 2 pares. ¿Cómo se llamaba la mujer de Job? ¿Quiénes juraron no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo? ¿De quién dijo Jesús? Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? ¿A quién se le notificó que sería rey mientras buscaba las burras de su padre? Según el libro de Apocalipsis, ¿cuántas serán las copas del furor de Dios que se derramarán sobre la tierra? ¿Cuántas cestas de comida sobraron después de que Jesús alimentó milagrosamente a más de 4,000 personas? ¿Quién subió al cielo en un carro de fuego? ¿Qué usó Gedeón contra los madianitas? ¿Quién cantaba con Pablo en la prisión antes del terremoto? ¿Cuál es el nombre de la isla donde Juan escribió el libro de Apocalipsis? ¿Quién entró en la ciudad danzando con el arca de la alianza? ¿Quién mutiló la oreja del siervo del sumo sacerdote? ¿Cuál apóstol era hermano de Jacobo? ¿Cuál es el libro más corto del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el mar que se abrió para que pasaran Moisés y el pueblo de Israel? Cuando David era pastor de ovejas, protegió su rebaño de 2 animales muy peligrosos. ¿Cuáles eran? ¿Cuál fue el día en el que descendió el Espíritu Santo?
¿Quién habló con Balaam? ¿Cuál era la tribu menor de Israel? ¿Cómo se llamaban la mamá y la abuela de Timoteo? ¿De quién era sobrino Lot? ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Quién escribió los libros de Proverbios y Eclesiastés? ¿Cómo termina y dónde se encuentra este versículo? El ladrón no viene más que a robar, matar y... ¿En cuáles libros de la Biblia se narra la historia del nacimiento de Jesús? ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? ¿Quién saltó de alegría en el vientre de su madre al escuchar el saludo de María? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el rey que echó a Daniel en el foso de los leones? ¿Cuántos libros tiene la Biblia protestante? ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel por su nombre? ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más anciano de la Biblia? Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. ¿A cuál de estas personas no se le cambió el nombre en la Biblia? ¿Cómo se llamaba la ciudad que fundó Caín después de alejarse de la presencia de Dios? ¿Por cuántas monedas traicionó Judas a Jesús? ¿Cómo se llamaban los hermanos de Moisés? Conforme a lo que dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es. ¿Cuáles son el capítulo más largo y el capítulo más corto de la Biblia? ¿Cuántas preguntas respondiste? ¿Eres todo un experto como lo pensabas? Te leo en los comentarios.